Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la sexta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 al 15. En aquellos días zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a Samotracia, al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 149 y el responsorio es: el Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. Es su Creador y Rey, el Señor. Alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 15, versículo 26, al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy. Y con esta primera lectura de hoy damos comienzo a la segunda jornada misionera de Pablo. Recordamos que en la primera jornada misionera, Pablo junto con Bernabé se lanzaron y fueron fundando comunidades en Chipre, que es una isla de donde es Bernabé, y después hacia la parte sur de lo que hoy en día es Turquía. Y estuvieron en Pisidia, en Antioquía de Pisidia, en Listra, donde Pablo también le dieron una buena paliza.
Y después que regresaron, se lleva a cabo el primer concilio en Jerusalén sobre el asunto de la circuncisión, que ya lo hablamos la semana pasada. Pues ahora empieza la segunda jornada misionera, pero esta vez Pablo va acompañado no de Bernabé, sino de Silas. Bueno, ¿y qué ocurrió entre Pablo y Bernabé? Bueno, al principio del capítulo 16 se nos dice el problema que surgió entre Pablo y Bernabé. Pablo invitó a Bernabé para que empezara la segunda jornada y Bernabé pues invita de nuevo a Juan Marcos, que los había acompañado al principio de la primera jornada misionera. Pero cuando llegaron a Chipre, ahí los abandonó Juan Marcos y se regresó a Jerusalén. Pues esa situación parece que ahora regresa a este momento cuando Pablo invita a Bernabé para empezar la segunda jornada misionera y Bernabé quiere llevarse con ellos pues a Juan Marcos y Pablo se opone recordando el por qué Juan Marcos los abandonó en la primera jornada misionera y parece que Juan Marcos es pariente de Bernabé y Bernabé entonces al ver que Pablo rechaza a Juan Marcos pues parece que entran en riña y se separa este grupo misionero. Y es ahí cuando Pablo invita a Silas para que lo acompañe en esta segunda jornada misionera. Mientras tanto, Bernabé y Juan Marcos se van juntos a Chipre, la isla de Chipre, de donde es originario Bernabé. Bueno, este es el contexto del capítulo 16, donde viene la primera lectura y es donde estamos los comienzos de esta segunda jornada misionera de Pablo, que ahora va con Silas. Pablo y Silas cruzan todo lo que se le llama Asia Menor, que hoy en día es Turquía, y por medio del Espíritu Santo se les dice de que no haga ninguna parada en el territorio de Asia Menor, repito, lo que hoy en día es Turquía, y se van directamente hasta el puerto de Troade, donde se embarcan hacia la isla de Samotracia que se menciona aquí en esta primera lectura. Dice, por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Samotracia es una isla pequeña entre el norte de Turquía y la parte de Macedonia, que es el noreste de lo que hoy en día es Grecia. Así que esa pequeña isla está en medio de ese tramo. Así que viajan de Troade y paran en Samotracia y al siguiente día se embarcan otra vez y continúan hacia Neápolis, ya hacia el continente, en el puerto de Neápolis y después como unos 12 kilómetros hacia adentro, hacia el norte, está la ciudad de Filipos, que dice la lectura que es colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. Filipo es una ciudad importante, primero porque es una colonia romana y esto tiene una designación muy importante en el Imperio Romano. Al ser colonia romana, prácticamente significa de que Filipos es como un territorio con la misma importancia que tiene Roma, pero que se encuentra en un lugar en el extranjero. Así que los ciudadanos romanos en Filipos tienen los mismos derechos y privilegios que tienen los ciudadanos romanos en Roma propia, ¿no? Así que esto es muy significante. También Filipos es la ciudad de donde sale Alejandro Magno. ¿Quién es Alejandro Magno? Pues es el fundador del Imperio Greco, que se extendió desde Grecia hacia todo el sur hasta llegar casi a la India. Conquistaron todo el norte de África. Así que Alejandro Magno, que fue educado por Sócrates, pues fue el quien extendió no solamente el territorio del imperio griego, sino también la cultura donde quiera que iba,
pues iba promoviendo la cultura griega. El padre de Alejandro Magno fue Filipo, quien fundó esta ciudad y por eso le puso el nombre suyo. Así que esta región donde se introducen Pablo y Silas es la región de Macedonia, dentro de la cual se encuentra esta colonia de esta ciudad de Filipos, que es una colonia romana. Así que es una ciudad muy interesante porque tiene mucho significado dentro del Imperio Romano. Continúa la lectura diciendo, en Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. ¿Por qué el sábado? Porque el sábado es el día en el cual los judíos o los acercados a la religión judía se reúnen para orar, como se hace en las sinagogas. Pero aquí en Filipos no hay una comunidad judía grande. Se requieren por lo menos 10 hombres para fundar una sinagoga. Así que en la ciudad de Filipos ni siquiera había 10 hombres para fundar una sinagoga. Así que esto significa de que no hay una comunidad judía establecida, no hay el edificio de una sinagoga, y por eso aquí los pocos acercados al judaísmo o a uno que otro judío que hay se reúnen a la orilla de un río, y es ahí el día sábado, el día típico que los judíos y los acercados al judaísmo se reúnen para orar. Así que Pablo, junto con Silas, se van a este lugar cerca del río para encontrarse con los judíos o acercados al judaísmo que se encuentran en la ciudad de Filipos. Y es ahí donde se topan con una mujer muy interesante. Dice, allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Y ahora se nos menciona a una de estas mujeres, Lidia. Dice, entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura. Tiatira es una ciudad pequeña que está más o menos en el centro del territorio de lo que hoy es Turquía. Ella es originaria de ahí, y cerca de esta ciudad de Tiatira hay una ciudad que se llama Lidia, y es muy probable que ella lleva el nombre de su ciudad. Ahora, nos dice que es una comerciante en púrpura. ¿Qué significa esto? El color púrpura era un color específico en textil para la gente rica, para familias reales. Así que el hecho de que esta mujer Lidia trabaja con el color púrpura significa de que ella tiene contacto con la clase alta económicamente, porque ella es comerciante de este producto que se mueve entre la crema innata de la ciudad y de otros lugares importantes de esta región. Así que es una mujer que trabaja un producto muy buscado por la alta sociedad y que es un color usado en la ropa o el textil por solamente cierta gente de nivel social y económico. Y porque Lidia se mueve en este círculo económico alto, pues esto también nos dice de que es una mujer de recursos económicos altos. También otro detalle que nos indica de que esta mujer no es cualquier mujer, sino que es una mujer imponente, de posición económica alta, quizás también de nivel social alto, es de que tiene una casa donde puede recibir a visitantes. También ese pequeño detalle nos da una idea del tipo de mujer que es Lidia. Dice, después continúa la lectura diciendo,
comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. Esto nos dice de que Lidia no es judía, sino que es una mujer griega de cultura griega que reconoció en el Dios de Israel al verdadero Dios. Así que es una de las acercadas al judaísmo. Y que por eso el día sábado se reúne con otros al lado del río, con otros ya sea judíos o acercados al judaísmo. Así que son detalles de esta mujer, Lidia. Dice, el Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Esto nos da una indicación de que la predicación de Pablo era significante, imponente, ¿no? De que esta mujer, no cualquier tipo de mujer, pues fue convencida, fue atraída a Cristo por la predicación de Pablo. Y ahora viene un detalle que también nos deja claramente lo imponente que es esta mujer, porque convence a Pablo y Silas para que vengan y se queden en su casa. Dice, después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Aquí Lidia está invitando a Pablo y a Silas para que vengan a su casa, para que se cenen con ellos, quizás para que descansen en su casa. Y el hecho de que Pablo, un buen judío, un fariseo, pues de que vaya y se quede en la casa de una persona que no es judía, aunque no es problemático para Pablo, es muy significante. Y el hecho de que esta mujer, pues, tiene una presencia imponente porque lo convence con estas palabras. Y el hecho de que el autor de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, cierra esta lectura diciendo, y así nos obligó a aceptar, que los obligó, no los forzó, pero su forma imponente, su manera, quizás forma de expresarse, pues uno puede imaginarse que esta mujer Lidia tenía una presencia que se daba a notar, una presencia que hacía que la gente escuchara, que la viera, ¿no? Y que tan solo con estas palabras y quizás con su presencia física, pues se impone sobre Pablo y Silas para que se queden en su casa. Sabemos también por las cartas de Pablo que es muy probable de que Lidia se convirtió en una de las líderes principales de esta comunidad en Filipos y que también es muy posible de que su casa fue utilizada por Pablo en sus idas y venidas en sus misiones en esta región y que también es muy probable de que esta casa de Lidia se fundó como la iglesia de esta localidad en Filipos, ¿no? Así que esta mujer Lidia es un personaje impresionante por la forma en que se mueve, en la forma en que se impone, no forzada, pero sí con una presencia. Es la impresión que por lo menos ahí me da, que tiene una presencia imponente, pero no forzosa, una presencia que se da a notar, quizás en su forma de hablar, quizás en su forma de cómo se presenta en un ambiente público, ¿no? Hay personas que tienen este carisma, esta presencia que la gente que está en torno a X persona, pues se dan cuenta que cuando entra en un cuarto, en un lugar, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Y yo he estado en presencia de este tipo de personas, hombres y mujeres, que cuando entran en algún lugar público, la gente los sigue con la vista, o la siguen con la vista, ¿no? Y es el tipo de carisma, es el tipo de magnetismo, es el tipo de presencia que tienen. Y es así como yo me imagino a esta mujer Lidia, que tiene esta presencia imponente que personas que la ven tienen que verla, tienen que escucharla,
porque tal es su presencia física donde quiera que está presente. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan, y nuevamente el contexto de este Evangelio es la última cena, donde después de la cena, después de que Jesús le lava los pies a sus apóstoles, les da este discurso de despedida donde les dice que tiene que irse, tiene que marcharse. Y es un discurso bastante largo, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, donde Jesús está preparando a sus discípulos para su próxima partida. Los discípulos pues están decepcionados, están tristes, porque todas las ideas y planes que tenían en torno a Jesús, en torno a esta idea del reino de Dios, pues se les va espumando, se les va entre las manos, porque Jesús les dice que se tienen que ir, se tienen que marchar. Pero Jesús sabe la ansiedad que sienten sus discípulos al escucharlo. Y en este discurso, pues, lo que Jesús está tratando de hacer es prepararlos, para que no se sientan que Él los va a abandonar, para que no se sientan de que los deja a las suyas. Particularmente en este Evangelio de hoy entra el tema del Paráclito, palabra específica que utiliza el Evangelio de Juan cuando habla acerca del Espíritu Santo. Y para el Paráclito, pues el hecho de que el evangelista Juan utilice esta palabra nos presenta una idea de cómo se entiende no solo la identidad, sino también la función del Espíritu Santo al usar esta palabra Paráclito, que solamente la encontramos aquí en este Evangelio de Juan. Así que este es el contexto, la última cena y el discurso que Jesús da a sus discípulos y apóstoles, preparándolos para su próxima salida, que es su arresto, su condenación, crucifixión, muerte y resurrección. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Consolador, aquí la palabra que el Evangelio traduce como Consolador es la palabra Paráclito en griego. Y en griego, esta palabra de Paráclito literalmente significa aquel que está a un lado de otro. Aquel que está a un lado de otro. Por ejemplo, un amigo, un consejero, un abogado, alguien que está apoyándote, alguien que está contigo, alguien que está para decirte no estás solo, ¿no? Pues estas son solo algunas referencias a lo que la palabra Paráclito significa en griego y que el evangelista Juan aquí lo utiliza. Algunas otras funciones del Paráclito que biblistas hacen referencias es a aquel que ayuda, aquel que ilumina, aquel que fortalece, aquel que exhorta, ¿no? Todas estas son calificativos de la función que lleva a cabo un Paráclito. Y también biblistas dicen que el contenido más profundo y rico de esta palabra Paráclito se puede expresar en otras palabras que son connotadas por este término griego. Por ejemplo, abogado, intercesor, ayudante, consolador, consejero. ¿Ya? Todas estas son palabras que son sinónimos de lo que es un paráclito. Aquí en la traducción que tenemos en esta versión del Evangelio es consolador. En otras versiones ponen consejero, a veces ponen abogado o intercesor, ¿no? Así que no hay una palabra que pueda captar la plenitud o la profundidad del significado de esta palabra de paráclito que el evangelista Juan utiliza para hablar del Espíritu Santo.
Así que dice Jesús, cuando venga el Consolador o Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Y aquí viene un tema que en la historia de la iglesia, pues, causó mucha polémica. En el siglo IV, en la iglesia cristiana de Occidente, representada por Roma, y la iglesia cristiana en el este o oriente, representada por las comunidades cristianas de Grecia y Asia Menor, y todos los lugares hacia el este de Roma, pues entraron en un pleito teológico. Y la fuente de este pleito teológico era esta, lo que el Evangelio dice aquí, donde dice el Espíritu de la verdad que procede del Padre, La iglesia cristiana de Occidente, representada por Roma, pues profesamos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero la iglesia cristiana de Oriente o del Este profesa que el Espíritu Santo procede solamente del Padre. Parece un argumento tonto, parece un argumento de niños, pero este conflicto teológico pues llevó a la separación de la iglesia cristiana en el siglo XI, donde la iglesia cristiana de Oriente o del Este pues se separó, y esto fue uno de los temas que influyó mucho en esta separación de la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, representada por Roma, ¿no? Nuevamente, estas palabras donde dice que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre el Espíritu de la verdad que procede del Padre, ¿no? Un tema, un detalle quizás curioso, pero que teológicamente llevó a la división de la iglesia en el siglo XI. Nuevamente es un detalle que quizás hoy en día vamos a decir, ¿por esto se dividió? Sí, por esto y más. Mucha gente derramó sangre por este problema teológico de la procedencia del Espíritu Santo, si es solamente del Padre o si es del Padre y del Hijo, ¿no? Bueno, ahí se los dejo a ustedes. Continúa el Evangelio diciendo, les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Para que su fe no tropiece. Aquí Jesús les dice que les mandará el Espíritu del Padre. Y aquí una forma de entender es de que Jesús está tan plenamente identificado con Dios Padre, que Él está en el Padre y el Padre está en Él, que habla con esta seguridad de que cuando Él regrese al Padre, Él mandará al Espíritu, porque hay una unidad y una identificación plena y total, ¿no? Y este es el mismo Espíritu que se nos da también a nosotros. El Espíritu que no solamente nos ayuda, sino también nos ilumina, nos fortalece y nos exhorta, ¿no? Y es el Espíritu que también aboga por nosotros, es el Espíritu que intercede por nosotros, es el Espíritu que nos aconseja también, ¿no? Todas estas referencias del Paráclito, pues, deben de ayudarnos a nosotros, que también nosotros que hemos sido llamados a ser parte no solamente de la iglesia, sino también del reino de Dios, pues también se nos ha dado este mismo Espíritu para fortalecer nuestra fe, fortalecer la comunidad y también para fortalecernos en el testimonio que hemos de dar al mundo de quiénes somos y la vida a la cual somos llamados. Así que esto es muy importante, ¿no? De que cuando escuchamos estas palabras acerca del Espíritu Santo, de que recordemos, ¿no? De que este es el mismo Espíritu que se nos ha dado a nosotros para llevar a cabo la misión que la iglesia ha recibido.
para dar testimonio ante el mundo de que hay un Dios entre nosotros y que somos sus testigos no simplemente porque lo hemos escuchado, porque alguien nos los contó, sino porque lo hemos vivido, ¿no? Y el testimonio es el testimonio de vida que se tiene que dar para que el mundo sepa que hay un Dios, para que el mundo sepa que hay un Salvador, un Redentor, y que es nuestro testimonio de vida lo que debe de atraer a otros, para que también conozcan a este Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia. Así que Jesús nuevamente les dice, los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Así que Jesús es muy claro con ellos de que van a sufrir las consecuencias, no porque sea necesario, sino porque el vivir en la verdad y proclamar la verdad va a crear reacción, ¿no? Lo cual es la experiencia de Jesús mismo, y que esto no nos debe de sorprender, pero que también estemos preparados para no echarnos atrás, para no acobardarnos cuando veamos esta experiencia, este rechazo, que no es rechazo a nosotros, sino es el rechazo de aquel a quien nos manda, ¿no? Y pues el testimonio que nos dejaron los primeros discípulos y apóstoles es un testimonio fundado en su experiencia de Cristo, la experiencia de la resurrección, que convirtió ese miedo paralizante en fervor y en pasión de proclamar y dar un testimonio claro y evidente de que hay un Dios entre nosotros. Y esto es lo que nosotros hemos heredado como iglesia y como discípulos y testigos de Dios, donde Dios nos lleve y nos mande. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.